Buenas noches o buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Ya vamos a dar inicio al en vivo de hoy. Fíjense, bienvenidas. Voy a estar haciendo un en vivo, como ya pueden ver, de radiestesia. Voy a estar hablando de la radiestesia. Y ya posteriormente voy a tomar un tiempito para responder sus dudas, sus preguntas. Entonces, voy a estar haciendo la conferencia por mi trabajo directamente. Así que voy a estar viendo otra pantalla porque es parte de ya está programada la inscripción de las personas y bueno, es un en vivo, es una conferencia gratuita que estoy haciendo en mi trabajo sobre la radiestesia. Si no sabes o quieres aprender, bueno, quédense porque el tema va a estar muy interesante. Entonces, bueno, igual por acá les respondo en un rato. De pronto no puedo responderles por ahora porque es trabajo, pero chévere, pues, denme un segundo para trabajar, terminar aquí. Igual como les digo, voy a estar hablando de un tema que es muy interesante, que es la radiestesia. Si no conoces de ella, bueno, no se preocupen que yo les voy a estar enseñando el día de hoy. ¿Qué es la radiestesia? No te preocupes, Fátima, ya les voy a explicar qué es eso. Ya vamos a hablar de este tema. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, que va a estar relacionada a la radiestesia, como ya se lo imaginarán. Entonces, vamos a dar inicio. Primero que todo, para las personas que no me conozcan, mi nombre es Antonio de pila, pero ya popularmente o mágicamente mi nombre es Ishkerio. Y bueno, en cuanto al tema de la espiritualidad, inclusive la radiestesia, esto ha sido parte de mi vida, de toda mi vida, porque de hecho, no solo por temas astrológicos que hoy en día entiendo, sino desde pequeño siempre me llamó mucho la atención todo el tema de la espiritualidad en general. De hecho, tuve la posibilidad de comenzar la radiestesia a los 16 años, creo que fue, precisamente porque estaba en un grupo de un aquelarre, un grupo de brujas y brujos, donde todos queríamos aprender una herramienta. Entonces cada quien decidía que si tarot, que si la mano, y bueno, a mí me gustaba mucho el tema de la radiestesia y por ahí inicio. Pero ya abarcando, vamos a hablar un poquito de este tema, cómo se hace, cómo se trabaja, porque realmente la radiestesia vale la pena saber manejarla o trabajarla, pero no es fácil. Primero que todo, para entenderla, antes no se llamaba radiestesia, antes se llamaba rhabdomancia, que esta palabra etimológicamente significa mancia, mantella, adivinación y rhabdos, varillas. Entonces sería la adivinación por medio de las varillas. Eso es lo que significa rhabdomancia. Ahora, una palabra muy interesante, adivinación. Ella, como otros términos, otras palabras, no tienen el mismo significado. Porque en el pasado, cuando se hablaba de un adivino, se mencionaba una persona que tenía una capacidad, digamos, para adivinar el futuro, el pasado, para conocer el tiempo, para tener respuesta a lo que iba a acontecer. Eso, te dicen, adivino, sale la bola de cristal, se echa las cartas, hace algo que tenga que ver con saber el futuro. Pero en el pasado la palabra adivinación proviene de adivino o hacia lo divino. Es decir, en Grecia, que es donde se origina este término, no se llamaban adivinos cualquier persona, eran precisamente aquellos que primero tenían una vida de templo, es decir, una vida con bastantes limitaciones, muy enfocada a la espiritualidad, pero digamos que el adivino se encargaba de estudiar, trabajar y practicar su herramienta durante todo el tiempo. Y ahí es donde vamos a entrar en el primer problema de la radiestesia, porque no es sencillo. Tú puedes agarrar un péndulo y tú puedes hacer una pregunta, mañana va a llover, y él te va a dar una respuesta. Ahora, ¿quién está dando la respuesta realmente? Hay dos escuelas. La escuela psíquica nos habla de un sexto sentido, nos habla del paleocerebro, nos habla del inconsciente, porque estamos hablando de que tú con el péndulo puedes saber vidas pasadas, futuras, tiempo, espacio, pero hay una escuela que es un poco más
científica, por así decirlo, porque no entra en este término, que dice que nosotros, por medio de los nervios radiales, que son nervios que están en nuestros dedos y que van directamente al cerebro, mandamos un mensaje. Entonces, ¿cuál es el papel del péndulo? Amplificar un lenguaje que de pronto nosotros no decodificamos o no entendemos, pero no significa que no tengamos las respuestas. Porque de hecho, si nos basamos en el hermetismo, el Kybalión y en los principios universales, nos hablan de que todo el universo es mental, todo está unido por el pensamiento. Por lo tanto, el tiempo y el espacio para un adivino o un radiestesista no existe como lo percibimos comúnmente. Entonces, ¿qué sucede? Que en el pasado un radiestesista, un rabdomante, era alguien que se dedicaba de lleno al trabajo y la práctica con esta herramienta, porque sucede que ella te puede dar error, claramente. ¿Por qué? Porque nace de ti. De una forma el movimiento lo estás generando tú. La idea del péndulo, de la radiestesia, es que no haya un hueco, no haya un vacío, no haya un bloqueo consciente. La idea es que directamente el péndulo se conecte, vamos a decir, con el yo superior, con el espíritu divino, con el inconsciente. Eso va a variar también de la visión religiosa o espiritual de cada quien, pero con nuestro lado divino. Pero, ¿qué sucede? Que no se llega a ese puente tan fácilmente, porque esto era un trabajo de prácticas. Ahora, la radiestesia podríamos considerarla como una de las alma maters de las artes adivinatorias, porque uno es una de las más antiguas, junto a la geomancia y a la astrología, ellas tres fueron las primeras. Dos, hay registros en pirámides, en iconografía religiosa, en Asia, en América, en Europa, el uso de péndulos, el uso de varillas. O sea, no podemos decir que esto sea algo de la noche a la mañana o que esto tiene 100 años. No, por el contrario, podrá tener 6.000, 7.000 años desde que la humanidad lo utiliza. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué, si es tan interesante, no tiene esa relevancia en nuestro día a día? Porque precisamente la sociedad se encargó de enfocarse en el estudio de muchas cosas menos la espiritualidad. Porque uno, no querían que el humano tuviera acceso a esto. Dos, es muy difícil por medio de herramientas mecánicas identificar planos sutiles. Sí se puede, pero es complejo. Y tres, hay una manipulación. De hecho, yo conocí un médico español que me decía, cualquier herramienta utilizada por la humanidad que tenga más de 100 años en uso y que haya sido su aporte corroborado, tiene que ser aceptada como una ciencia, eso es obligatorio. Pero claramente no, esto lo dejamos como para el lado místico, espiritual, la gente que echa carta, la gente que lee los oráculos, el tabaco. No, el péndulo es algo que puede usar una persona gnóstica, alguien ateo, porque no tiene que ver con espiritualidad, simplemente tiene que ver con amplificar una percepción que está ahí. Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque si bien ustedes deciden estudiar conmigo la formación de radiestesia, que va a iniciar más adelante, o deciden, bueno, quiero trabajar, me gusta trabajar con el péndulo, tomen conciencia de que este trabajo es largo, de que esto no es algo que tú lo vas a hacer una vez a la semana, 2 horas, 1 hora y ya, yo soy radiestesista. No, tú tienes que practicar y practicar y practicar y trabajar, investigar, buscar, y no solamente, porque eso es algo. La gente usa el péndulo para estudiar chakras, para estudiar el aura, y todo eso está muy bien, claramente que se puede. Pero, ¿qué pasa? Que cualquier persona que pregunte algo sobre un chakra, se le va a mover. ¿Cómo sabemos que la información que se está moviendo es correcta o es incorrecta? ¿Cómo sabemos que esa persona está verdaderamente acertando en la labor que está llevando a cabo? Entonces, ¿cómo hago yo para profesionalizarme en el péndulo? Tengo que practicar. Y tengo que hacer prácticas que me lleven al ensayo y error. Por ejemplo, tú agarras un mineral, un cristal, lo que tengas, un reloj, un anillo de valor, y dile a alguien de tu familia, un cercano, que te lo esconda. Primero que todo en una habitación o en una sala, un espacio limitado. Y ponte con el péndulo a buscarlo, a llegar a dónde está exactamente. ¿Por qué esto es necesario? Porque ustedes tienen que saber que la radiestesia es diferente con todo el mundo.
No sé si ustedes ya saben de ella o si no saben, cuando uno la utiliza para preguntar sí o no, hay gente que el sí va a la derecha, el sí va a la izquierda, el sí va diagonal, vertical, horizontal. Entonces, ¿cuál está bien, cuál está mal? No hay un lenguaje correcto, es un lenguaje individual. Entonces, mi recomendación inicial, y esto no solo aplica a la radiestesia, aplica a todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Nosotros tenemos que mantener un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual, que está representado por el aire, la tierra, el agua y el fuego. Entonces, tu tierra, tu cuerpo físico, tienes que mantenerlo equilibrado. Es más que probado que, por ejemplo, si uno come carnes rojas, cochino, y después te pones a hacer una práctica, a las 2, 3, 4 horas, los resultados con el péndulo no van a ser los más óptimos. Porque recuerda que esos alimentos son difíciles de procesar por el organismo, tardan. Entonces ahí se está produciendo energía, el órgano está trabajando, por lo que va a generar una pequeña distracción, un pequeño bloqueo en percibir tus facultades. Y estamos hablando de cuerpo físico. Tu alimentación, el hacer ejercicio, el cómo te cuidas, eso es el equilibrio básico de cualquier práctica. Luego tenemos el aire y el agua. El agua son tus emociones y sentimientos. Una persona que vaya a trabajar con el tarot, con los chamalongos, con los caracoles, con lo que sea, tiene que tener un equilibrio emocional y sentimental. Tiene que tener paz. Porque imagínate a alguien que está deprimido, está sufrido, tiene muchos rollos internos y se pone a evaluar algo. La primera respuesta van a ser de ti. ¿Por qué? Por esto. Recuerden Anahata, el cuarto chakra, que la gente dice chakra del amor. Más allá de eso, es un chakra muy importante porque en él está la intuición, que no es más que un lenguaje que no tiene palabras. Es decir, la intuición es como un pálpito, una sensación, no tienes una firmeza, no tienes una imagen, pero tú sientes algo que te está dando una respuesta. Todos los seres humanos somos intuitivos, los animales, las plantas. La intuición es natural. Ahora, ¿qué pasa si una persona que tiene el sistema emocional debilitado, el cuarto chakra destruido? Primero que todo le afecta el timo, sistema inmunológico débil, se va a enfermar fácilmente. Segundo, recuerden algo, y eso lo enseñó Jesús, viendo la visión cristiana, amor incondicional. Cuando hablamos de la Anahata, esto significa sin atadura y sin apego, que eso es amor incondicional. Entonces nosotros tenemos que vibrar siempre en una frecuencia de entrega, de servicio, de devoción, de compromiso, de deseo y una estabilidad, como les digo, de nuestras emociones. Ahora, tu aire son tus pensamientos, son tu mente. Y de hecho, a mí muchas veces me preguntan, profe, quiero conectarme con mis guías, ¿cómo hago? Profe, quiero desarrollar mi evidencia, ¿cómo hago? Profe, quiero saber para qué soy bueno, qué dones tengo, ¿cómo hago? Eso me lo preguntan muchísimo. Y eso es fácil de saberlo, porque hay caminos, hay prácticas que tú puedes llevar a cabo para llegar a ese punto, a ese valor que queremos. Lo que sucede es que dentro de esos caminos, la mayoría son muy complejos. Son inclusive dolorosos, peligrosos, adictivos, riesgosos, porque para tú llegar a un estado de conciencia más alterado, tienes que tener un nivel de vibración y un nivel de conciencia óptimo. Entonces, de esos caminos, la práctica más sencilla es la meditación. Y la meditación no es algo, no es una cosa. La meditación son muchas formas de llegar a un estado de conciencia. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás conectando con una persona o estás buscando un tesoro, agua, para hacerlo más real. Voy a buscar agua en la tierra. Cuando tú te conectas, tienes que centrarte en el agua, pensar, sentir, conectar el agua. Esa es tu única realidad. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos la capacidad de durar 15, 30, un minuto en silencio, va a ser muy difícil que podamos verdaderamente concentrarnos. Eso tenemos que lograrlo como practicantes de cualquier arte mágica. Lo segundo, tu mente. ¿Qué piensas a diario? ¿Qué nace de tus pensamientos? ¿Tienes pensamientos mundanos, negativos, de preocupación, de angustia, de enfermedad? ¿O tienes pensamientos constructivos, evolutivos? ¿Te gusta leer, aprender, crecer? Porque es importante saber cómo es tu mente. Recuerda que todo es mental. Dios es pensamiento. De su pensamiento nace la realidad.
¿Cómo es tu realidad? ¿Es la realidad que has buscado? ¿Es la realidad perfecta? ¿O no es lo que tú quieres en tu vida? Porque si no es porque tu mente no está lo suficientemente clara, despejada, consciente para tomar el camino y la dirección correcta, porque aquí no se viene a sufrir. Ahora, por último, fuego, espíritu. Cuando hablamos de espíritu, no hablamos de religión. Eso hay que aclararlo, porque mucha gente cree eso, que ser espiritual es ser religioso, es creer en ángeles, en maestros, en dioses. No, un ateo puede ser espiritual, porque ¿qué es la espiritualidad? El espíritu es la esencia de Dios en todas las cosas, todo tiene espíritu. Y el espíritu dota de energía, de vida, de calor a los árboles, a los animales, a las personas, a los planetas, para que cumplan un propósito. Todo tiene un propósito. Por ejemplo, un árbol de peras, un peral. Imagínense que un peral intentase dar manzanas. ¿Cómo le iría a ese peral? Bien. ¿Sería un peral próspero, abundante? ¿Le fluiría muy bien todo? No. A ese peral no le va a ir bien. Ni porque lo intentase 1.000.000 de veces va a dar una manzana. Siempre va a ser una pera. Porque el peral tiene un propósito. Ahora, nosotros dentro del marco de la tierra somos dioses encarnados porque creamos, transformamos, destruimos, la realidad la percibimos por medio de nosotros, de nuestra óptica, así que somos muy importantes. Pero viniste a la tierra con un propósito y todos tenemos propósitos. ¿Por qué es importante eso? Porque el propósito es la vocación, es lo que te da calor, lo que te da energía, es lo que el universo va a operar para que tú llegues a eso. Es como una persona que, por ejemplo, nace en una familia. Yo nací en una familia de farmacéutas. Mi mamá, mi papá, la esposa de mi papá, todos eran farmacéutas. Claramente mi papá quería que fuese farmacéuta porque tenía farmacia. Entonces eso es algo que pasa mucho. Que si una persona deja a un lado su propósito, porque de pronto sí, naciste para ser farmacéuta, por eso es que tus padres son farmacéutas. Puede pasar y es muy bonito. Pero esa persona sabe que el ser farmacéuta le da pasión, le da placer, quiere leer, quiere saber más, quiere profundizar, quiere llegar más allá. No es simplemente hacer algo por subsistir o por ganar dinero, porque eso no es vocación. Entonces, el espíritu es saber a qué vinimos. Y eso en el chamanismo, en la magia ceremonial, en la brujería tradicional, inclusive en la Wicca y movimientos modernos, es innegablemente necesario. Aire, tierra, agua, fuego, mente, emoción, mente y espíritu. Eso hay que tener un equilibrio para que las cosas comiencen a fluir bien. Y yo no estoy diciendo llega el nirvana, sé perfecto, no, porque estamos en un plano dinámico, todo cambia constantemente. Pero uno tiene que tratar, por lo menos al momento que lleva a cabo una práctica radiestésica con el tarot, un oráculo, conectarse con los dioses, tener ese equilibrio, esa paz, esa integridad, porque eso te va a facilitar mucho el trabajo. Ahora, vamos a seguir hablando de la radiestesia porque esto es muy importante. En todos los países, lugares del mundo, la radiestesia ha estado presente y de hecho siempre ha estado presente. En ningún momento de la humanidad ha quedado a un lado. Lo que sucede es que Alexis Bowley, que de hecho es un padre, un cura de la iglesia, muchos curas católicos estudiaron la radiestesia e hicieron muchas investigaciones interesantes y bueno, él propone cambiar el nombre de rhabdomancia a radiestesia. ¿Por qué? Porque rhabdomancia, adivinación con varillas, ya la gente actualmente lo veía como superchería, como algo místico, algo holístico, algo adivino, y no, él quería que se viese como algo científico, porque como les comentaba, no está unido a algo esotérico, algo espiritual, no. Te expones a energías y cosas, sí, ya les voy a explicar el por qué. Pero ya a partir de los 45, luego de la Segunda Guerra Mundial, a los 70, es que ya se termina a abrazar el término de radiestesia. ¿Qué significa? Radie es radiaciones, estesia es estudio. El estudio de las radiaciones es la radiestesia, si se preguntan. Ahora, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, una radiación es una emisión de vibración, es una onda, es una expansión de energía, es una creación, es una fecundación que se expande. Entonces, si hablamos que la radiestesia se encarga de estudiar las vibraciones, tenemos que entender qué es una vibración. Entonces, vámonos al inicio de todo. En un inicio todo era un caos. Y con caos no se hagan la idea de que todo está desordenado. No, el caos es algo que representa
lo que no está separado. Todo está unido, nada es hombre, mujer, nada nacido, todo está como en un vientre, imagínate, todo metido en un vientre. Hay vida no como la conocemos nosotros, no, este concepto de vida no existe, pero sí hay conciencia en su interior, es una esencia, es una existencia. De hecho, en todas las cosmovisiones de todas las religiones, siempre está la idea de que una serpiente generalmente habita en el abismo acuoso, que después pone un huevo, da nacimiento a un huevo, donde nace después todo lo demás. Eso es un concepto que está en todas las religiones. Ahora, ¿qué sucede? Que de esa oscuridad, de ese vacío, nace, o vamos a decirlo, toma conciencia una luz. Algo dice, bueno, existo. Y al momento que eso toma conciencia, genera la luz. Ahí, a partir de ese momento, es que se crea el principio de la dualidad, que tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Lo que pasa es que esos son otros temas que no entran aquí, pero es para que se entienda, ¿no? Entonces, se une lo masculino y lo femenino. ¿Y qué pasa si se une un hombre y una mujer? Tienen un niño, ¿verdad? Tienen un bebé. Eso es lo que pasó. Tuvieron un bebé. El universo dio vida. Pero esa vida se da gracias a la vibración. Es decir, a partir de ese momento en que todo nace, en que todo se crea, todo comienza a vibrar. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, si nos vamos a un aspecto religioso filosófico, podríamos decir que Dios es amor. ¿Y qué es amor? El equilibrio de dos fuerzas opuestas, dos caras de una moneda, que al unirse forman un uno. Eso es amor, el equilibrio constante. Y el equilibrio se da por fuerzas dinámicas. Es decir, no es algo estático, va cambiando constantemente. Entonces, el hecho de que ya hayan dos fuerzas que están en constante intercambio, eso es amor. Y el amor es vibración. Por eso los cabalistas consideran que Dios es expresión, porque Dios es energía. Y la energía es lo que le da vida a toda la existencia. Ahora, todo se da gracias al trino. Padre, Madre e Hijo. Cristianizado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el trino representa la creación de la materia, de las partículas, del átomo. Es la primera forma de existencia que se había creado, pues que existía. Todavía no podemos hablar que hay materias, que hay cuerpos tangibles, porque para que esto sucediese se tuvieron que unir muchos átomos, muchas partículas, gases. Pero ya en el primer momento que nacieron estos primeros átomos, gases iniciales, existe la vibración. Ahora, la vibración nosotros como seres humanos la percibimos a través de tres estadios, que son la luz, el sonido y las formas. La luz nosotros la captamos por medio de 7 colores en el prisma, que son los colores del arco iris, los mismos colores del chakra, 7 precisamente. Las notas musicales, el sonido, percibimos 7 notas musicales también. Y las formas geométricas son los 5 sólidos platónicos y 2 estrellados. El icosadero estrellado y otro más que no recuerdo ahorita. Entonces, el 7 está presente en todo, por ese séptimo día Dios descansa, por eso fueron 7 planetas los que se descubrieron en un inicio. Pero eso es el nacimiento, eso es lo que viene después del trino. Y el trino, cuando lo evaluamos, y de hecho cuando evaluamos las partículas, los átomos, tenemos partículas de carácter femenino, como los protones, bosones, neutrones, protón, bosón, sí, los neutrones no, que son cargas femeninas, son magnéticos, ellos son como un núcleo, atraen las partículas, mantienen la energía sostenida, mientras que los electrones son los que se están moviendo libremente en este esquema. Los neutrones, que decías el trino, no son de carga eléctrica ni magnética, sino que ellos se encargan de tomar una carga dependiendo de lo que suceda, porque el amor existe eternamente, no existe la muerte, existe la transformación. Pero fíjense que están las cargas electromagnéticas presentes en un inicio para generar posteriormente principios como la gravedad, la ley atómica, etc. Lo que pasa es que esto es un tema de física y no me quiero meter en ese rollo. Quiero que entiendan que todo está vibrando. De hecho, si leemos el Kybalión, que tiene las 7 leyes herméticas, hay una ley que es la ley de la vibración, y eso dice todo vibra, nada está detenido. Y uno dice, sí, pero una mesa no se mueve, la pared está detenida. En nuestra visión y gracias a su composición atómica, sí. Pero si tuviéramos la visión, la energía, la capacidad de entrar en la pared y modificar el átomo, podíamos convertir una pared en otra cosa, porque todo a fin de cuentas siempre está en movimiento. Entonces,
La radiestesia es el estudio de la vibración. Por lo tanto, la radiestesia se encarga de estudiar todo. De ahí que yo considere que si a ti te gustan los temas espirituales, la brujería, la magia, saber de radiestesia nunca está de más. Ya les voy a decir por qué. Primero que todo, la radiestesia es una herramienta que nos va a ayudar a desarrollar nuestras facultades. Se los digo porque yo cuando comencé la radiestesia, como les comentaba, a los 16 años, yo le decía a mi mamá que me escondiese cosas en la sala, después en la casa, y sufría. De hecho, a veces duraba días. Y me frustraba y le decía, ¿dónde está? Y me lo decía, está allá. Y perdía, pues, porque les digo, la radiestesia no es fácil y la radiestesia es dinámica. Es decir, hoy te puede ir muy bien, el día de mañana la usas y no te va muy bien, porque hay muchos aspectos que están involucrados en esto. Igual eso lo veremos a mayor profundidad en el curso. Pero es muy importante y hay que entender que cuando tú practicas y le das y le das y le das, llega un punto que ya ni siquiera necesitas péndulo. Que fue lo que me pasó a mí. Y no digo que no use péndulo, claro que lo uso porque me encanta, pero ya yo lo sentía. El mineral está allá, lo escondiste en tal punto. Y me lo buscaba inmediatamente. Porque eso es lo que hace el péndulo, es amplificar. Es como que tú quieras saber cómo están los pulmones de la persona. Usas un estetoscopio para amplificar el sonido que no oímos fácilmente, pero que está ahí. Y eso lo que hace es decodificarlo para poderlo escuchar. Lo mismo hace el péndulo. Lo que se encarga es de decodificar una información que está involucrada o está mezclada con el todo. Entonces, tú puedes buscar cualquier cosa con el péndulo. Personas, objetos, todo lo que sea buscar, agua, todo. Puedes trabajar tiempo, espacio. Para el radiestesista eso no existe. El futuro, el pasado, es lineal. Entonces ellos, por medio de la teleradiestesia, brincan a un plano, a un tiempo y acceden a una información. Con el péndulo tú puedes estudiar un individuo en su personalidad, en sus características. Puedes saber los números de la lotería, aunque eso no es sencillo y es muy delicado. Puedes saber si van a ser un niño, qué sexo, día, signo, hora. O sea, un nivel predictivo que se involucra todo. De hecho, tú con el péndulo, tú puedes trabajar todas las cosas, porque generalmente trabajamos por medio de gráficos de radiestesia. Y los gráficos son un cuadrante que tiene una información. Entonces, por ejemplo, imagínense que uno hace un círculo y lo divido en 22 y coloco los 22 arcanos mayores. Yo con un péndulo puedo preguntar, ¿cuál carta tiene un mensaje para mí? El loco. Y ya inmediatamente tienes una respuesta. Si yo quiero saber con qué ropa me voy, qué ropa me conviene, un gráfico de colores, puedes obtener esa información. Ahora, en todos los niveles, porque de hecho, por lo menos yo en el tercer módulo o el tercer nivel de radiestesia, yo enseño una terapia que se llama TIFE, terapia de identificación de fallas energéticas. ¿Y para qué sirve? Bueno, para estudiar las casas, para estudiar los negocios, los locales, los terrenos, porque ¿qué sucede? Que si bien uno puede hacerlo mejor para tener una casa bonita, hay vibraciones, hay radiaciones constantes que están presentes ahí y que no las percibimos. Por ejemplo, las líneas Curry, que son fallas o bueno, son líneas de energía solar, vienen del sol, pasan puntos cardinales y ellas generan redes que atraviesan toda la Tierra. Entonces de pronto que tú tengas la cama, tu sitio de trabajo en un punto específico, está en una falla y esa falla te enferma, inclusive te puede matar. Que eso es algo que la gente no lo entiende y no lo considera. Y te tengo dos casos. El primero, tuve un familiar que estuvo mucho tiempo en una casa, se enfermó, le dio cáncer, le dio metástasis, falleció. Yo me fui a vivir a esa casa y de hecho me quedé en esa habitación. Tenía una cama muy grande, un cuarto pequeño, la cama no se podía mover mucho. Yo comencé a dormir ahí. Tendría 18 años, todavía no sabía de este tema a esta profundidad, pero me comencé a sentir mal. No dormía, tenía pesadillas, amanecía cansado, fatigado, estaba como deprimido, me amanecía molesto, inquieto, con dolor de cabeza. Y yo, ¿pero qué pasa? De hecho, ese familiar le pasaba, tenía esos síntomas. Y yo me puse a investigar porque ya que eso me preocupaba. Y cuando chequeé, llegué a este punto, a estas fallas geopatógenas.
Indagué y tenía una que era de orden 3, o sea, súper agresivísima. Y eso claramente terminó matando a esa persona y me pudo haber afectado a mí muchísimo. De hecho, yo que me he movido mucho, yo he llegado a casas que uno alquila y uno de pronto tiene la cama en el centro y la habitación y las mesitas de noche, todo coqueto, armónico, pero si tienes una falla ahí, a mí me ha tocado tener un cuarto así y tener una cama aquí. Y eso se ve feo, pero yo no me voy a afectar por fallas que están en ese espacio. Y eso no es lo único. Tuve a mi profesora de Feng Shui, ella tenía una niña enferma, su hija, de 15, 16 años, y la niña estuvo enferma años, toda la vida. Y la llevan a Houston a trabajarla, a ver qué pasaba, y no le contenían un diagnóstico claro. Y cuando comenzó a estudiar estos temas espirituales, estudió Feng Shui, y la profesora le hizo un estudio a la casa y le dijo, mira, aquí tienes unas estrellas, que esas son energías de forma, y esta estrella está afectando a tu hija. ¿Y qué hago? Mudarte. O te mudas, no hay solución. Y ella dejó su casa a mudarse a donde sus padres, pero la niña se recuperó en los 6 meses sana. Entonces imagínate cuántos problemas de amor, de salud puede tener una persona en un espacio sin darse cuenta. Imagínate aquellos que vienen conectados con objetos. Tuve un caso de un español y una peruana cuando vivía en Lima, que me invitaron a limpiar su casa, a chequear la casa porque ellos estaban teniendo muchos problemas y una mala vibra y sentían como oscuridad. Y bueno, yo fui con el péndulo. Y estoy chequeando la casa con el péndulo y me llega un mueble me sale una energía que no me parece bonita. Y era un mueble bello, nuevo. Pero el mueble no me fluye. Entonces, ¿qué digo? ¿Creo en mi intuición o creo en lo que estoy viendo porque ese mueble no creo que tenga una mala vibra? Pregunté. Para no errar, mejor preguntar. Ese mueble lo compraron, es de ustedes. Me comentó la dueña, no, este mueble me lo dio mi hermana que se acaba de divorciar del marido. Y como nosotros teníamos el espacio muy vacío, lo estoy usando mientras estoy aquí. Y bueno, dicho y hecho. El hecho de que tuvieran tantas discusiones en ese hogar, y me imagino que ese mueble estuvo involucrado, ahí su energía, adheridas. Entonces esa persona, lamentablemente, adquirió ese objeto y se cargó eso. ¿Cuántos muertos no he sacado yo de hogares que están adheridos a objetos que vienen regalados, que es de mi bisabuela? Tuve una chica que le iba malísimo en el amor y la estaba chequeando energéticamente, los chakras, el aura con mi péndulo, pero llegó un anillo. Y el anillo, el péndulo se me ponía feo. Y yo, oye, ¿qué pasa con el anillo? Si de hecho es un anillo de oro y el oro es un metal maravilloso para todos estos temas. Le pregunto, ¿ese anillo de dónde viene? Ese anillo pertenecía a mi bisabuela. Y pasó a mi abuela, a mi mamá y me lo dieron a mí. ¿Y cómo fue la vida de esas mujeres emocionalmente? Un drama. Ahí tienes. No usas ese anillo. Pero es la herencia, pero es mi abuelita, yo la quería. No. Aquí hay que ser consciente que todo es vibración, que todo tiene energía. Y eso lo estudia la radiestesia. Así. De hecho, cuando nosotros por lo menos hablamos de la salud, algo que la medicina moderna carece es que ellos ven al individuo como una máquina. ¿Te duele el estómago? Bueno, ¿qué tienes? Vamos a darte unos protectores gástricos, un omeprazol, porque te voy a comenzar a mandar un poco de pepas que te van a escoñetar más el estómago, pero con esto te lo protejo. Ahora, yo no entiendo, porque hablamos de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo no soy cristiano, pero creo fielmente en eso, imagen y semejanza de Dios, tal cual. Y ustedes ven lo que Dios creó. Díganme ustedes cuándo se enferma. Yo quiero ver el sol enfermo, la tierra enferma, las estrellas tosiendo. No, porque de hecho la terminología de enfermedad, ill, significa desequilibrio. Y si ustedes leen lo que decía Hipócrates, en cuanto a este tema, claramente una persona que lleva años cargando un estilo de vida mal, rollos mentales, emocionales, espirituales, energéticos, se va a enfermar tarde o temprano. Y eso no es algo que nos debería parecer muy místico, porque de hecho si tú te compras un carro y lo pones de taxi y no le pones a mantenimiento, aceite, sino que le sacas la chicha día y noche, ¿qué le pasa al carro? Si esta camisa me la pusiera día y noche, no la lavo, no la cuido, no nada, ¿qué le pasa? Se daña. ¿Y qué diferencia tiene esto de esto si fue creado exactamente de los mismos átomos de Dios? Entonces ahí está el problema, que el desequilibrio, una enfermedad, no siempre y casi nunca se da porque toca enfermarse.
Lo que pasa es que a nosotros estamos programados. Tú sales y te aseguro que de tu casa y caminas 2, 3 cuadras y te vas a conseguir una farmacia. Y en cada esquina hay una farmacia. Porque es normal que te duela la cabeza, que te duela la espalda, que te duela las manos, que te duela los pies. ¿Les parece que eso es normal? No deberíamos estar enfermos. Entonces, ¿qué es lo maravilloso del péndulo? Que cuando tú estudias al individuo, ok, tú puedes chequear todos los órganos, chequear cómo estás. Y tú vas pasando el péndulo y el péndulo reacciona. Y si tenemos que saber un poquito de medicina, ¿no? Aquí está el colon, el páncreas, el hígado. Ah, mira el hígado. ¿Qué tiene el hígado? Y comienzas tú a preguntar internamente. ¿Está graso? ¿Está hipotenso? ¿Qué tiene? Y vas chequeando y tienes una información. Eso lo haces con el péndulo. Pero también chequeas el aura, los chakras. Que eso contiene una información muy importante. Y les voy a hablar así como graneadito. Son similares, pero no son lo mismo. Los chakras. Chakra en español significa rueda de luz y son los centros energéticos. Recuérdense que nosotros somos energía. El cuerpo es un contenedor nada más provisional. Tú eres energía y la energía es eterna, infinita, inagotable. Eso es lo que tú eres. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que nosotros, cuando estudiamos los chakras, vamos estudiando el individuo en todos sus aspectos, en toda su esencia. Lo que sucede es que la gente es muy mediocre y simple con esto. ¿Cuántos chakras son? 7. No, no son 7.